¿Cuándo inició la educación en Colombia? ¿Cuál ha sido el vínculo entre religión y educación? ¿Qué ocurrió con la educación en Colombia durante el siglo XX? ¿La educación en Colombia es un derecho o un privilegio? Aunque desde antes de la llegada de los españoles ya existían mecanismos pedagógicos entre los indígenas, fue con la llegada de la conquista que se empezó a estructurar un sistema educativo. Las primeras formas de enseñanza durante la conquista estuvieron enfocadas en imponer la religión católica. Esta es parte de la explicación sobre por qué esta religión sigue teniendo una fuerte presencia en el sector educativo público. A pesar de que la Constitución del 91 declaró en su artículo 19 la libertad de cultos, en muchas instituciones públicas se sigue promoviendo la religión católica, desconociendo los demás cultos y omitiendo el hecho práctico de que hay estudiantes que no tienen creencia religiosa. A finales del siglo XVI e inicios del XVII se fundaron algunos centros educativos en el país, como el Colegio San Bartolomé, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Javeriana. Después de la independencia, en el Congreso de Cúcuta en 1821, se estableció dentro de las atribuciones del Congreso, artículo 55, numeral 19, promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias y las artes. Para esta época la instrucción pública se caracterizaba por la intervención del Estado, que reglamentaba la moral, la verdad dentro de la nación, y el magisterio de la Iglesia, institución siempre dispuesta a vigilar el desarrollo educativo. Entre 1860 y 1890 se fundaron varios centros educativos por diversas zonas del país, entre ellos la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. También en esta época llega a Colombia la misión pedagógica alemana con el fin de asesorar a la Dirección Nacional de Instrucción Pública. A finales del siglo XIX, la Constitución de 1886, en su artículo 41, estableció: la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. La instrucción primaria, costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria. Después de la Guerra de los 1000 días, la educación primaria queda a cargo de los departamentos y es gratuita pero no obligatoria. Y la secundaria queda a cargo de la nación. En 1930 se establece que todos los niños deben recibir un mínimo de educación obligatoria. En 1950 se funda el ICETEX, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Cualquier retrospectiva histórica de la educación en Colombia debe recordar lo que ocurrió en junio de 1954 durante el gobierno de Rojas Pinilla, lo cual está asociado a la memoria de Gonzalo Bravo y al asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez y otras 12 personas que marchaban por el centro de Bogotá. Pero estos violentos hechos merecen una cápsula aparte, así que retomemos. Para 1954, menos del 50% de los 2.5 millones de niños en edad escolar primaria se encontraban matriculados. Para esta época, el Estado se enfocó en mejorar la cobertura de la educación primaria. Se nacionalizó este nivel educativo y se crearon las categorías salariales para los docentes. En medio de la violencia, la división ideológica y la convulsión social del país, surgió el Plan Quinquenal para el sector educativo en 1957, como resultado de las asesorías de algunas misiones extranjeras. En las siguientes décadas en educación primaria, los esfuerzos se concentraron en mejorar la infraestructura y erradicar el analfabetismo. Para 1985, el 90% de los niños entre 6 y 11 años tenía acceso a la educación primaria. También empezó a desaparecer de forma definitiva la separación por sexos. Sin embargo, se seguían presentando problemáticas relacionadas con la deserción estudiantil, la repetición de cursos y las diferencias en la escolaridad entre el campo y la ciudad. El artículo 67 de la Constitución de 1991 establece: el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado y corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación. La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en sus 11 títulos y más de 200 artículos, sigue siendo la guía del desarrollo de la educación en Colombia. Mucha gente culpa al sistema educativo de los complejos problemas de la sociedad colombiana, pero la educación no es algo que está encerrado en colegios y universidades. Todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ver con la educación, y mientras no sea importante de verdad para todos, tampoco lo será para las nuevas generaciones.